9 en punto de la mañana de este lunes 8 de septiembre del año 2025. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Usted también nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en su celular, en su tableta, su computadora, su Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy es el día de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. El 8 de septiembre la iglesia celebra la Natividad. Y en el oriente de Venezuela es muy importante porque hoy es el día de la Virgen del Valle, de Vallita. También se celebra Nuestra Señora de Nuria. En la Virgen del Valle, por favor, si me pones para... No importa. Voy a leer aquí. La devoción a la Virgen del Valle se remonta a 1530, cuando la imagen fue traída de España a la isla de Cubagua. Y tras un devastador huracán en 1541, la imagen fue trasladada a la isla de Margarita, donde se erigió la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle. El 15 de agosto de 1910, el Papa Pío X concede la coronación canónica a Nuestra Señora del Valle. Pero no es hasta el 8 de septiembre de 1911 que el obispo realiza la coronación de la Virgen, por lo que es el 8 de septiembre la fecha que se toma para celebrar a la Virgen del Valle. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna menguando, está inmensa, pero ayer coronó el plenilunio, así que ya empezó su proceso de mengua. La tenemos en Sagitario todavía, estará a las 9:44 de hoy en Capricornio, pero todavía está en Sagitario, que es la luna para buscar la verdad. Así que tenemos luna menguante en Sagitario, sol en Virgo, este 8 de septiembre del 2025. El 8 de septiembre de 1157 nació Ricardo Corazón de León, que reinó en Inglaterra entre 1189 y 1199. El 8 de septiembre de 1504, en Florencia, se devela la estatua magnífica de El David, de Michelangelo Buonarroti. El 8 de septiembre de 1529, Ambrosio Alfinger funda la aldea de Maracaibo. El 8 de septiembre de 1565, aquí en la península de Florida, Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, el primer asentamiento permanente que se conoce en la América del Norte. El 8 de septiembre de 1636 se funda la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard es más antigua que la propia nación estadounidense. El 8 de septiembre de 1777, la corona española establece la Capitanía General de Venezuela, en un territorio similar al que tiene actualmente Venezuela, pero mucho más grande. El 8 de septiembre de 1965, Bert Campaneris, antes en béisbol de Grandes Ligas a los peloteros les, americanizaban los nombres. Él se llamaba Dagoberto Campaneris, pero le llamaban Bert Campaneris. Jugó por primera vez con los Reales de Kansas City las 9 posiciones en un mismo partido. Y 2 años después, el 22 de septiembre de 1968, hizo lo propio el venezolano César Tovar con los Mellizos de Minnesota. El 8 de septiembre del 2021, los talibanes toman el poder en Afganistán y declaran el Emirato Islámico de Afganistán, que reina hasta el día de hoy. Y el 8 de septiembre del 2022, murió Isabel II del Reino Unido de Inglaterra. Gobernó 70 años y 214 días. Ha sido el reinado más longevo en la Gran Bretaña. Ese mismo día fue proclamado su hijo como Carlos III. Y ese pues es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Lo vamos a iniciar en Nueva Orleans con el profesor David Smilde. Él es profesor en la Universidad de Tulane, estudioso del tema
venezolano. ¿Cuáles son las pretensiones de los Estados Unidos en la escalada militar contra Venezuela? Luego aquí en Miami vamos a conversar con el doctor Leopoldo Córdoba Romero. Con él vamos a tocar el mandato que se va a implantar ahora en Florida, donde se prohíbe la vacunación obligatoria para los niños en edad escolar. En Orlando vamos a conversar con el periodista César Batiz, director de El Pitazo. ¿Quiénes eran los presuntos narcos que iban en el bote que hundió Estados Unidos? Los ciudadanos, los vecinos de San Juan de Unare, en el estado Sucre de Venezuela. Luego vamos a conversar con el abogado Rafael Cox Alomar. Él es profesor en la Universidad de Columbia. Él está en Washington, D.C. Gobernar bajo decretos con visión de emergencia, que es el estilo que ha implantado el presidente Donald Trump. El foro de hoy se lo vamos a dedicar a la longevidad, a la eternidad. ¿Por qué? Cuando se reunieron Xi Jinping y Vladimir Putin, un micrófono abierto reveló una conversación entre ellos donde decían que era fácil ahora, con todos los avances de la técnica y de la ciencia, vivir 100, 150 años. Pues vamos a hablar de eso, de la tentación de la inmortalidad. No para que gobiernen estos señores 150 años, pero ya veremos. Luego vamos a conversar, el foro lo vamos a hacer con el doctor Félix Moronta Barrios. Él es biólogo. Él está en Trieste, Italia, y con el doctor Mark Well, de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Luego vamos a Valencia, España, para conversar con el crítico de cine Robert Andrés Gómez y evaluar con él los resultados, las premiaciones del Festival de Venecia. Y vamos a cerrar en Caracas con Anthony Abellás. Él es comentarista deportivo y con él vamos a abordar todo lo relativo al juego de la Vinotinto mañana en Maturín versus el seleccionado de Colombia. Él está en la ciudad de Maturín, en el oriente venezolano. Ese pues es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:08 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes. El presidente Donald Trump lanzó el viernes una dura advertencia a Venezuela. Dijo, si su ejército, el venezolano, amenaza a las fuerzas estadounidenses, serán derribados. La advertencia se produjo después de que 2 aeronaves venezolanas volaran cerca de un buque de la Marina de los Estados Unidos, en una acción que el Pentágono calificó de altamente provocadora. Ayer domingo, Trump respondió con un breve mensaje a una pregunta de reporteros sobre posibles ataques contra el Cartel de los Soles dentro del territorio venezolano. Ya verán, fue su respuesta. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró el sábado que Venezuela está dispuesta a defender su soberanía ante la escalada militar impulsada por Estados Unidos en el Caribe. Esto desde una base militar y vestido con uniforme de camuflaje. Allí advirtió que un eventual ataque de Estados Unidos podría derivar en una lucha armada encabezada por el país. Denunció el despliegue de más de 4.000 militares y buques como una amenaza de invasión que pretende encubrir un plan de cambio de régimen. Maduro también rechazó el aumento a $50 millones en la recompensa por su captura y llamó al presidente Trump a optar por el diálogo en lugar de intensificar el conflicto, subrayando que ninguna diferencia justifica confrontaciones militares en Sudamérica. Cita textual. Ayer domingo, Rusia lanzó el ataque aéreo más masivo desde el comienzo de la invasión, con más de 800 drones y 13 misiles dirigidos hacia Ucrania. El edificio gubernamental en Kiev, sede del Consejo de Ministros, resultó dañado por un incendio que afectó su techo y plantas superiores, algo sin precedentes en 3 años y medio de conflicto. En distintos puntos del país hubo al menos 5 muertes. Una madre, su bebé y otras 3 personas en Zaporilla, Sumy y Dnepropetrovsk. Zelensky denunció el ataque como un crimen deliberado. Francia condenó la agresión y enfatizó la necesidad de reforzar la defensa aérea ucraniana. Por otra parte, Volodymyr Zelensky lamentó que Ucrania no participara en la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, asegurando que el encuentro le otorgó al líder ruso lo que él estaba buscando: mostrarse junto al presidente de Estados Unidos. En declaraciones a ABC News, Zelensky afirmó,
Cito, Putin no quiere reunirse conmigo, pero sí con Trump. Y lo consiguió. Fin de la cita. Estas palabras se produjeron antes del ataque masivo ruso que ya comentamos y que lanzó más de 800 drones y misiles en territorio ucraniano. El último y desalentador informe sobre empleo en los Estados Unidos ha aumentado el espectro de la estanflación al tiempo que consolida los argumentos para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en los próximos días. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en entrevista con Meet the Press en NBC, defendió, cito, están en marcha buenas políticas que crearán empleos bien remunerados. Fin de la cita. Cuestionó los recientes datos de empleo que él calificó de erróneos. La economía se contrajo 0,5% en el primer trimestre y creció 3,3% en el segundo, mientras la Fed de Atlanta proyecta 3% para el tercero. Bessent confía en lo que él llama una aceleración sustancial, pese a la inflación al alza y la debilidad laboral señaladas en informes oficiales. Con relación a la decisión de un juez sobre la ilegalidad de la imposición de aranceles por parte del presidente Trump y la apelación ante la Corte Suprema, el secretario Bessent afirmó que el Tesoro tendría que reembolsar aproximadamente la mitad de los aranceles recaudados desde que el presidente Trump asumió el cargo, si la Corte Suprema dictamina que fueron impuestos de manera ilegal. Según el Washington Post, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, se retractó ayer domingo de su afirmación de que el presidente Donald Trump fue informante del FBI en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Aunque Trump ha dicho que expulsó a Epstein de Mar-a-Lago, también calificó recientemente las exigencias de divulgar más información sobre el caso Epstein como una farsa demócrata, a Democrat hoax, que nunca termina. Cita textual. La semana pasada, Mike Johnson declaró en el Capitolio que Donald Trump se preocupa profundamente por los crímenes cometidos por Epstein y aseguró que él, Donald Trump, fue informante del FBI para intentar acabar con todo eso de Jeffrey Epstein. Cita textual. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, inició en Boston la operación migratoria Patriot 2.0, según informó el Departamento de Seguridad Interna. Paralelamente, el presidente Trump generó polémica al publicar un mensaje inspirado en la película Apocalypse Now. Allí advirtió que Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra. Sin embargo, Trump afirmó ayer domingo, cuando se le preguntaba si estaba amenazando con ir a la guerra con Chicago, dijo, no vamos a la guerra, vamos a limpiar nuestras ciudades, vamos a limpiarlas para que no maten a 5 personas cada fin de semana. Eso no es guerra, es sentido común. Fin de la cita. El viernes, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, aunque la modificación requiere aprobación del Congreso para hacerse oficial. Organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos denunciaron la desaparición forzada de una familia en el estado de Carabobo, que incluye a una niña de 2 años. Desde el 4 y el 5 de septiembre se desconoce el paradero de Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, de su nieta Chantal Guillén, de 21, una adolescente de 17 y la bisnieta de apenas 2. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, la Policía Nacional Bolivariana los detuvo arbitrariamente sin orden judicial en Paso Real y La Esmeralda, quedando incomunicados. El gobierno de Javier Milei sufrió ayer domingo una contundente derrota en la provincia de Buenos Aires, que concentra más del 37% del padrón electoral argentino. Con el 84% de las mesas escrutadas, el Frente Fuerza Patria, que reúne a Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, obtuvo el 47,49% de los votos. Estos les da una ventaja de 13 puntos sobre Libertad Patria. El resultado representa un duro revés político para Javier Milei en su primer bastión electoral.
El Papa León XIV declaró santo al joven Carlo Acutis, conocido como el primer influencer de Dios y ahora el primer millennial canonizado. Acutis, quien murió en Milán en el 2006 a los 15 años, víctima de leucemia, había creado un sitio web que recopilaba milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia. El Vaticano reconoció que 2 milagros atribuidos a él, incluido el de un niño brasileño curado en el 2020. La misa de celebración se celebró en la Plaza de San Pedro ante unas 80.000 personas y también incluyó la santificación de Pier Giorgio Frassati, otro joven italiano muy venerado. Carlos Alcaraz conquistó el Abierto de Estados Unidos al vencer 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 al italiano Jannik Sinner en la final disputada ayer domingo en Nueva York. Es su segundo título en Flushing Meadows y el 6º Grand Slam de su carrera, que además le devuelve al número 1 del ranking mundial. Según Associated Press, según AFP y otras agencias de noticias, la presencia del presidente Donald Trump en un palco retrasó media hora el inicio del encuentro final de tenis por medidas de seguridad, generando largas filas. Trump recibió pocos aplausos y muchos abucheos al aparecer en las pantallas, en la primera visita de un presidente al torneo desde el año 2000. Y a las 9:17 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Ahora se me ha perdido aquí lo que les iba a leer, pero en fin. Quería leer el testimonio de David Alandete, quien fue el periodista, el corresponsal de ABC, el diario madrileño en Washington. Él fue el que ayer le preguntó al presidente si estaba previsto algún ataque frontal, puntual, en territorio venezolano. A lo que Donald Trump respondió lacónicamente, "You will see, you'll see, ya verás, ya verás". ¿Qué quiere decir con esto? ¿Invadirá? ¿Atacará puntualmente? Los especialistas que ahora han cundido por todas partes, los expertos de todo tenor, están advirtiendo que una invasión está descartada y que un ataque puntual, la llamada extracción, también se ve difícil. En todo caso, la película que muchos están planteando, la película ideal, sería la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores y con esto la salida de María Corina Machado de la clandestinidad y evidentemente su eventual entrada en el mismo palacio para ahora sí entrar en una nueva etapa de la historia política venezolana. Lamentablemente la realidad no se parece tanto a una película como esta, no luce tan fácil, tan cómoda, aunque es lo que deseamos todos los venezolanos. En el mientras tanto tenemos circunstancias realmente terribles, inaceptables. Edmundo González Urrutia, quien hoy, 8 de septiembre, está cumpliendo ya un año de haber llegado a España, escribió ayer: "Con engaños detuvieron a una madre y con ella a su hija de apenas 2 años, una niña inocente convertida en rehén del poder. Esto es barbarie". ¿A qué se refiere? A la noticia que hace un momento leía. Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, denunciamos con extrema preocupación la detención arbitraria y desaparición forzada de Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, de Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17, de Chantal Niulani Guillén, de 21, y la bebé Nicole de Los Ángeles Palermo, de apenas 2 años de edad. Eso ocurrió entre el 4 y el 5 de septiembre en el estado Carabobo. De acuerdo con familiares y allegados, el día 4, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la familia en Paso Real y se llevaron a Miriam Fernández y a su nieto, Miguel Ángel Guillén. Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal para que acudiera a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Esmeralda. Ella fue cargando a su hijita Nicole, de apenas 2 años,
y ambas quedaron detenidas igualmente, sin justificación alguna. Desde entonces, los funcionarios niegan el paradero de los 4 miembros de la familia, impidiendo toda comunicación con ellos y negando información oficial sobre el lugar de la detención o su estado de salud. Este patrón cumple con los elementos de una desaparición forzada, prohibida por la Constitución venezolana y por el derecho internacional. En un mensaje en la red X, el historiador Elías Pini Turrieta escribió: ni los esbirros de Gómez se atrevieron a tanto. La barbarie que representa la actual dictadura venezolana definitivamente no tiene límites. Así será que hasta le temen a una bebé de 2 años. Hoy es el día de la Virgen del Valle. Pensemos en ella. 9:21 de la mañana. Una pausa. Ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Son las 9:24 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Nueva Orleans, donde está el profesor David Smilde. El profesor Smilde es director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane y tiene más de 30 años estudiando el caso venezolano. Ha escrito libros sobre la situación política de Venezuela. David, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. David, el presidente dijo ayer brevemente, le respondió a David Alandete de ABC de Madrid cuando le preguntó si habría algún ataque directo, alguna incursión en territorio venezolano. Él dijo: you'll see, usted verá. ¿Qué es lo que vamos a ver según el presidente Trump? Bueno, es muy difícil tratar de predecir lo que va a decir Trump. O sea, yo creo que con todos esos armamentos que están allí, yo creo que lo que sí se puede eliminar es la idea de una invasión, ¿no? No va a haber una invasión. Trump, si ha sido consistente sobre algo en su carrera, es que no le gusta las invasiones, botes en tierra. Lo que sí se podría ver es, él más o menos le gusta ataques aéreos, ¿no? Como hemos visto, su primera administración atacó a Siria, a Yemen, a Somalia. Hace unos meses atacó a Irán. Entonces, le gusta eso, pero lo que le gusta es así como algún tipo de ataque y irse, ¿no? Y tampoco orientado hacia cambio de régimen. Es muy, muy raro que un ataque aéreo lleve a cambio de régimen y eso ha dicho que no le interesa. Entonces, podríamos ver algún tipo de ataque a algún blanco que él dice que es una ubicación de un cártel de las drogas. En Venezuela va a ser una cosa, tendría que ser una choza hacia la frontera con Venezuela y Colombia, porque en Venezuela no hay cartel de drogas, no hay grupitos, hay gente involucrada en narcotráfico, pero no hay un cartel de los soles, no hay otro cartel tampoco. Entonces, mucho menos no hay un lugar que uno puede decir que ahí está la oficina principal o central del cartel X de las drogas. Entonces, pero se podría ver algún tipo de ataque, porque esto más que todo es teatro para su base, ¿no? Que él viene desde la campaña diciendo que va a usar bombas contra los carteles de la droga, ¿no? Y Venezuela, ¿quién va a defender a Nicolás Maduro, no? Más lógico sería que lo hiciera en México. En México tiene una presidenta que es popular dentro de México, fuera de México, tiene una fuerza armada muy grande. En Venezuela como un blanco así más fácil así, para Trump, para este tipo de lo que realmente es teatro. Sí. ¿Qué pasa, David, si hay ese ataque? Lanzan una bomba a Miraflores o algún tipo de ataque. ¿Qué pasa? Porque has dicho que eso no supone necesariamente un cambio de régimen. No, o sea, si estamos en una situación en que Venezuela realmente no tiene una oposición articulada dentro del país, ¿no? Casi todos los actores principales están fuera de Venezuela, no por su propia decisión, sino por hostigamiento y represión del régimen. Pero el hecho es que no hay una oposición realmente que podría, así como tomar las riendas en algún tipo de ataque así. Entonces, lo que se vería más probable es una reorganización dentro de
del chavismo y eso podría llevar a cualquier cosa. Ejemplos pasados, lo que lleva realmente por general es un régimen o líderes o régimen que es más paranoico, más represivo que antes. Entonces, es muy poco probable que un ataque aéreo lleve a algo que se podría reconocer como una transición democrática. Has declarado en el Confidencial, sí te cito, lo más probable es que Maduro apriete más a la oposición. Y lo único que le podría beneficiar es si hay un cambio de régimen a la oposición. Pero la única manera en que la oposición ocuparía el Palacio de Miraflores sería con una invasión y una fuerza de ocupación de 1 o 2 años. Y Trump no va a hacer eso. ¿Esa es la única manera para que la oposición se haga del poder en Venezuela? Bueno, la única manera a través de un ataque aéreo, sí. O sea, Ujú. no es la única manera. Yo creo que hay otras maneras que se podría luchar, se podría participar en elecciones, se podría tratar de movilizar, y yo entiendo toda la represión que hay. No, hay maneras que son más políticas, que no son fáciles y no son cortos, no es una solución mágica. Esa es otra manera. Lo que yo estoy diciendo allí es que con esta idea de algún tipo de ataque aéreo, eso no va a llevar a una transición democrática. La única manera que podría hacer eso es así como una ocupación de 1 o 2 años mínimo, y entonces Trump no va a hacer eso. Su carrera política comenzó criticando la invasión de Ujú. Irak, ¿no? Sí. Y ha sido muy consistente sobre eso, y su base está muy consistente sobre eso también. Entonces, Sí. eso es la única manera a través de la vía militar, pero yo creo que hay otras maneras, sí. A ver, en un largo artículo que te he leído, adviertes que en realidad el grueso del tráfico de la droga viene por el Pacífico, no precisamente por el Caribe. Y lo que se trafica por Venezuela es muy poco, entre el 10 y el 13% del suministro mundial de cocaína, y buena parte de ese suministro en realidad va a esa Europa, no a Estados Unidos. Si es así, ¿por qué el presidente tiene esta campaña tan fuerte en el Caribe contra Venezuela? Si su argumento es combatir precisamente el narcotráfico. ¿Qué es lo que realmente tiene el presidente Trump en mente? Ajá. Bueno, esto, como digo, no se puede entender Trump viendo así como que políticas y resultados, porque hay que verlo como teatro, ¿no? Entonces, esto es una promesa que viene desde la campaña, diciendo a su base bueno, yo voy a usar las tropas, yo voy a bombardear los carteles que están inundando las calles de la droga. Entonces, ¿cómo va a cumplir con esa promesa? Bueno, hacerlo con México va a tener consecuencias mucho más severas, mucho más difíciles. Hacerlo con Venezuela y con mucha gente creyendo esto de que el tren de Aragua es dirigido por Nicolás Maduro, entonces es mucho más fácil, ¿no? Entonces es una manera de hacer su teatro así, una manera que cumple con sus promesas a su base, ¿no? Y yo creo que no tiene mucho que ver, porque además, o sea, si uno va a ciudades grandes en Estados Unidos, uno va a unas zonas que realmente parece una pesadilla, parece un película de terror, de gente drogada en la calle, doblado, pero eso es por fentanilo, eso no es por cocaína, ¿no? Ujú. 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos por fentanilo, y nada de eso viene de Venezuela, ¿no? Entonces, pero como siempre, esto es una persona que puso las tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos en las calles de DC, de Washington, para bajar crimen. Pero resulta que el crimen está bajando en los últimos años, no está subiendo. Entonces, casi todo lo que él hace está bajo pretextos falsos, y esto es otro caso de esto. Bien, no luces muy optimista, David, con la situación venezolana. ¿Qué puede ocurrir? Habida cuenta que tenemos tantos anuncios y el presidente ya nos dijo ayer, you will see. Sí, bueno, yo no soy muy optimista tampoco, no es situación que me gustaría ver. Entonces, pero yo sí creo que de repente puede haber algún tipo de airstrike, ¿no? De algo, algún ataque aéreo, probablemente a un blanco
que no es Miraflores, es algo que está en Guárico, qué sé yo, que en una choza que dicen que es narcotráfico, igual que hicieron con estos muchachos que estaban en la lancha rápida, ¿no? Que explotaron, bueno, que estos son peligrosísimos narcotraficantes de Tren del Agua mandados por Nicolás Maduro. O sea, fue una operación, me parece triste, da rabia bueno, que buscan un blanco así para su propio razonamiento político, ¿no? Entonces, Yeah. yo veo de repente algo así y espero que no pase a mayores, ¿no? Porque la verdad es que un ataque aéreo real va a ser una cosa difícil, devastador y no va a llevar a un buen fin. David, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. David Smildy es el director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Tulane. Nos habló desde Nueva Orleans. Son las 9:34 de la mañana. Esto está en nuestras redes. La Gacetilla de Prensa no escatima elogios. La mejor novela de 2024 según The New Yorker y The New York Times. Profundo, subido de tono y profundamente humano. Una brillante obra de arte de una mente completamente abierta y audaz, escribe Emma Klein. En el resumen de la editorial, a cuatro patas trasciende cualquier expectativa al tiempo que pone en entredicho lo que pretendemos saber acerca de las vivencias femeninas. July ha vuelto a apropiarse de lo familiar, lo íntimo y lo doméstico y convertirlo en algo nuevo, emocionante y profundamente vivo. Confieso que no suelo sentirme muy entusiasmado por estas novelas que son promocionadas con tanto bombo, con tanto platillo. Fue un bestseller, la novela A cuatro patas de Miranda July. Para remate, la crítica en Europa ha dicho, y miren que es un gancho de ventas, esta novela es la novela que no debe leer tu marido. Pues bien, ¿de qué va? Se trata de una mujer que es una suerte de artista ecléctica en sus 45, muy parecida a lo que es Miranda July, que tras un pequeño éxito y un pago extra, decide celebrar yendo de paseo a Nueva York. Lo que ella se plantea es tomar el automóvil, cruzar Estados Unidos y llegar a Nueva York. ¿Quién es nuestra protagonista? Nuestra protagonista vive en la ciudad de Los Ángeles con su marido, un productor discográfico, y un hijo no binario en edad escolar. Aquí ya hay elementos, pues, de ruptura, elementos provocadores. La idea de la mujer es, en su automóvil, atravesar la vasta extensión de los Estados Unidos como una suerte de viaje para conocerse, para reencontrarse. Y toma el automóvil, pero ni siquiera llega a salir del estado de California. Evidentemente, luego de la experiencia vivida, esta mujer va a cambiar lo que ha sido su vida, su concepción de la existencia, su matrimonio, su relación con su marido y quizás hasta con su hijo. Se entiende pues que la novela haya llamado al escándalo. Que sea la mejor novela de ficción del año pasado, pues evidentemente los editores suelen exagerar. En todo caso, de mi parte, si piden mi opinión, puede seguir de largo y no se va a perder de nada trascendental. A conversar con el doctor Leopoldo Córdoba Romero. El doctor Córdoba Romero es médico con 48 años de experiencia en enfermedades infecciosas y en pediatría. Doctor Córdoba, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Un placer y un honor estar con esta prestigiosa audiencia. Leo lo siguiente. El estado de Florida planea convertirse en el primer estado en eliminar todos los requisitos de vacunación, incluyendo a los niños en edad escolar.
Florida pondrá fin a todos los mandatos estatales de vacunación, según anunció el director general de Salud Pública, el señor Joseph Ladapo. ¿Qué significa esto, doctor Córdoba? Una preocupación inmensa para toda el área de salud. Toda la comunidad médica, ¿verdad?, está impactada ante este desatino. Las vacunas tienen una historia de 2 siglos, han demostrado a través de la historia de erradicación de enfermedades como la viruela, que había millones de casos, la poliomielitis, la gastroenteritis, tantas enfermedades que gracias a las vacunas se han erradicado, incluyendo el COVID, cuya vacuna ha sido muy desprestigiada, pero cuando empezó la vacunación del COVID, empezó a controlarse la enfermedad porque ocurre lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es el vacunado ayuda a vacunar, aunque el otro no la reciba, pero por el virus que se mantiene. Entonces esto es algo importantísimo desde el punto de vista inmunológico, porque el vacunado se protege, pero él también ayuda a esparcir ese tipo de virus atenuado para que los demás lo hagan. En Estados Unidos hemos vivido hace meses, 3, 4 meses, un problema en Texas, una comunidad, ¿verdad?, que no estaban recibiendo la vacuna y bajó el porcentaje de cobertura vacunal y empezaron a verse casos de sarampión. Cuando estudiaron, y en Florida ha pasado también, se dice que se necesita 95% de la población, una población de una escuela, de una organización, de una comunidad, para que ese virus esté controlado, en caso de sarampión, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Que bajaron las tasas en 87% y empezaron a verse casos. Eso es lo más temible y eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Y no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero las vacunas y estas enfermedades transmisibles que se previenen por vacunas, se previenen por mantener la vacuna. La historia del CDC, la historia del FDA, ¿verdad?, ha sido una historia realmente de éxitos y logros. No quiero politizar, ni quiero poner a la industria farmacéutica, a la política, no. Estoy hablando del punto de vista sanitario, médico y de salud. Las vacunas, todas las vacunas que existen, ¿verdad?, tienen un propósito y su balance es positivo para la salud y eso no es condicionable. Lamentablemente, personas que no son médicos, que no son científicos, que no conocen de vacunas, son las que liderizan, opinan y manejan estas cosas. Eso es realmente triste. Pero todavía hay tiempo de devolver la situación y seguir. Pueden hacer ajustes, pueden hacer cosas, pero la inmunización es un triunfo, como pueden ser los trasplantes, como puede ser la quimioterapia, como pueden ser muchas otras cosas. ¿Cuál es la razón para oponerse a la vacuna como tal, a la vacunación como tal? ¿Qué hay detrás de ese criterio, doctor Córdoba? Hay varias cosas que ocurren. La primera y la más grave es la desinformación. Desinformación que incluye la mala información. Los que desconocen o los que reciben información que no es. Hay movimientos antivacunas que funcionan en el mundo hace mucho tiempo, pero la gente no está informada. Lo vivimos con el COVID. No se ponga la vacuna. Produce esterilidad, produce problemas. Eso es un chip que le van a cambiar el cerebro. Todos esos son mitos. Pero mitos que cuando nosotros hablamos con la Academia Americana de Pediatría, cuando vemos la UNICEF, cuando vemos estas sociedades serias y vemos que tienen páginas para informar a la familia, allí es donde deberían ellos informarse. No en la calle o en informaciones que pueden tener otras intenciones. Y los pediatras y los infectólogos tenemos una gran responsabilidad en el control de esto. Sería realmente tétrico, sería cataclísmico el hecho de que se suspendieran las vacunas de una manera radical y total, como dicen. Dicen, pues es que mi niño lo van a pinchar muchas veces. Cada vacuna es una protección. Y hay vacunas que llevan más de un antígeno, 4 o 5 antígenos, pero hay que cumplirla. Y el otro día me preguntaban, ¿pero qué vacunas se pueden y cuál no se puede? Todas las vacunas que están en el esquema de vacunación, aquí en este país y en todos los países de la OPS y la OMS, son vacunas que están reconocidas, estandarizadas y cumplen su función. No es que vamos a parar el sarampión solo. Yo no necesito parar el sarampión y que venga viruela, ¿verdad? Yo no necesito parar la polio y que vengan después casos de meningitis y encefalitis. Entonces, es un esquema global que se tiene siglos estudiándolo. Bueno, ¿qué diría Pasteur? Se revolvería. Y Jenner fue la primera vacuna de la viruela. El señor se agarró las muestras de viruela y se las puso a su hijo porque él creía en eso y fue positivo. Entonces, no podemos, ante los avances de algo que es una realidad, tomar posiciones políticas o de otra índole como está ocurriendo.
El señor Joseph Ladapo, aquí en Florida, es un militante contra las vacunas y por eso ha dicho esto. Y está en la tónica, ¿verdad? Yo sé que usted no quiere hablar de política y le hemos llamado para que nos dé la explicación médica, pero lamentablemente se está hablando desde la política, ¿no? Porque el señor Kennedy, el secretario de Salud, declaró hace 2 años, por ejemplo, que la vacuna del polio había matado más gente que el polio mismo. Yo no sé si eso tiene sustento científico, pero en todo caso, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, ¿a dónde vamos a ir? Que el mundo va muy mal desde muchos puntos de vista y lo sabemos también. Pero en este caso concreto que hay, una persona debería de tener una calificación, así como usted tiene que exigir que un piloto le hace un examen psiquiátrico y le hace un examen de capacidad para dirigir un programa de salud pública, para ser un ministro de sanidad, no solamente ser un oficial del gobierno o del partido político. Hay que tener conocimiento. Ahí tenemos al doctor Fauci, el doctor que tantos años fue asesor de la Casa Blanca en problemas de salud, que en la pandemia lo desprestigiaron, ¿verdad? ¿Cómo este señor Kennedy va a decir eso? No conoce la historia, no sabe quién es Sabin, no sabe quién es Salk, cómo fue el problema grave de aquellos niños con respiradores muriéndose de polio paralítica generalizada. Por favor, la ignorancia, ¿verdad?, puede llevar a todas partes. Al señor Kennedy le preguntaron, ¿cuántos casos murieron de COVID? Yo no sé. Así lo contestó y el entrevistador le dice, ¿cómo es posible que usted no sepa cuántas personas murieron de COVID en Estados Unidos? Entonces, por favor, zapatero a sus zapatos. Entonces, el otro problema que tienen que es las farmacéuticas. Las farmacéuticas existen y necesitamos las farmacéuticas para que desarrollen las vacunas. Entonces, que si hay malversación de fondos, de que si hay mal manejo económico, bueno, hagan unas auditorías adecuadas, hagan algo. Pero la idea no es quitar el carro para volver a la carreta de caballo. La idea es buscar un vehículo que esté actualizado. Entonces, claro, es un desatino total. Allí le pedían la renuncia a este señor. Bueno, ojalá se dieran las cosas así. Pero lo que estamos diciendo, sin ánimo de hablar con nadie personal, la palabra lo dice en nuestro castellano y venezolano, zapatero a su zapato. Hay gente competente y capaz, ¿verdad?, en este país y en todas partes que pueden resolver este problema. Y si tenemos un problema que estamos resolviendo y se ha resuelto, ¿por qué vamos a echar para atrás? ¿Por qué vamos a retroceder cuando la idea es crear, que haya salud, para que haya armonía, etcétera? Doctor Córdoba, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A la orden siempre, César Miguel. Felicidad. El doctor Leopoldo Córdoba Romero es médico pediatra, infectólogo aquí en la ciudad de Miami. 9:46, una pausa y ya regresamos en Conexión. Este es el tequeño de Tequemoch. No resistí durante la pausa y ya yo le di un mordisco delicioso, crujiente por fuera, con el queso justo derretido por dentro. Del congelador a tu boca en minutos. Pídelos por tequemoch.com y los envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Vamos ahora a St. Cloud, aquí en Florida, para conversar con César Batiste, el director de El Pitazo. César, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Saludo a ti y a toda la audiencia. César, ¿quiénes eran los presuntos narcos que iban en la lancha que fue hundida por la Marina de los Estados Unidos en el mar que separa a Venezuela de Trinidad? Sí, son de acuerdo, eran de acuerdo con la información que tenemos, eran 8 miembros de la comunidad de San Juan de Unare y 3 de áreas vecinas. Pues se habla de, por ejemplo, uno de ellos era del Puerto Caballo y otro de la isla de Testigos. Hasta este momento no se tiene información exacta de los nombres y apellidos de las 11 personas muertas en este bombardeo realizado por la Fuerza Armada estadounidense contra esta embarcación que se dirigía, como decíamos, salió el lunes en la noche de San Juan de Unare y se dirigía hacia Trinidad. Y que, de acuerdo con la información que tenemos, la madrugada del día martes fue bombardeada
desde dónde se bombardeó, hay versiones, unos hablan de un helicóptero, otros dicen que fue un avión no tripulado. Y esto es muy importante, César Miguel, porque si fue un helicóptero, sí hubo posibilidad de darle la voz de alto, ¿no? De que se detuvieran. Si fue un avión no tripulado, la información que tengo de expertos es que el avión no tripulado no tiene la capacidad para emitir un sonido y alertar a quienes van en la embarcación que se deben detener. El punto exacto también es otro tema, César Miguel, que está en debate porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo de inmediato que eran aguas internacionales. Lo cierto es que entre Trinidad y San Juan de Unare y el Golfo de Paria, donde con la característica que tiene la lancha se podía hacer recorrido, de acuerdo a los lugareños, en 6 horas, de acuerdo a cálculos realizados por un experto a quien consulté, en 10 horas. Lo cierto es que si en ese espacio no hay posibilidad de aguas internacionales, o eran mar territorial venezolano o era mar territorial de Trinidad. Tampoco lo sabemos porque, bueno, hasta este momento no tenemos una información completa y oficial de parte de la administración de Donald Trump y creo, César Miguel, me adelanto a decirlo, que creo que por lo menos por ahora no la vamos a tener. Decía, he oído, porque han cundido ahora los expertos militares, ¿no? Y uno de los expertos militares entrevistado en este canal, en TVB, dijo que se le había dado la voz de alto, pero ya el vicepresidente J.D. Vance dijo que lo mejor que pueden hacer nuestras Fuerzas Armadas de Estados Unidos es matar a los narcoterroristas. En fin, que no creo que eso sea lo que está planteado. Pero quiero conocer un poco qué es San Juan de Unare. En efecto, esa lancha llevaba droga. ¿Qué hacen los ciudadanos, los parroquianos de ese pueblo? Históricamente, ¿de qué han vivido? Una muy buena pregunta, César Miguel, porque es necesario caracterizar a San Juan de Unare y caracterizar a toda el Golfo de Paria o muchas de las poblaciones del Golfo de Paria. A ver, desde en la década o hasta la década de los 70, San Juan de Unare era un pueblo dedicado a la pesca, al transporte marítimo de hortalizas y verduras desde tierra firme hasta Trinidad y otras islas, y también al contrabando. Traían contrabando de Trinidad, whisky, cigarrillo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era un tiempo en el cual no existía el puerto libre. Luego que comenzó el puerto libre, se dedicaron solamente a la pesca. Pero a partir de la década de los 80, se ve la presencia de narcotraficantes colombianos, incluso en aquel momento ya se hablaba de paramilitares, pero había narcotraficantes colombianos de la década de los 80 en esa zona. No obstante, no era lo que predominaba. A partir de este siglo, del inicio de este siglo, aumenta más el tráfico de droga por la zona y lamentablemente lo que tenemos hoy es que la principal actividad económica de la zona es el narcotráfico. Y digo lamentablemente, y es el narcotráfico porque esa zona está operada por organizaciones que delinquen con el tráfico de drogas. Y bueno, para los pobladores se ha convertido en algo frecuente saber y conocer que vecinos participan en esas actividades. Entonces, eso es un hecho que por supuesto es conocido en la zona y no tan solo en San Juan de Unare, sino también en San Juan de las Gardonas y en otras localidades del Golfo de Paria. Ahora, fíjate, ¿qué pasó a partir del año 2018? En el año 2018 hubo un enfrentamiento entre pobladores que participaban en el narcotráfico de San Juan de Unare contra pobladores que participaban en el narcotráfico de San Juan de las Gardonas. Recuerdo que en aquella oportunidad se dijo que el enfrentamiento se originó por la pérdida de una droga o por la pérdida de un dinero relacionado con la droga. Y eso ocasionó una lucha y esa lucha derivó en un derramamiento muy grande de sangre de acuerdo con las versiones de ese momento, de 78 personas asesinadas
de las cuales se encontraron nada más los cuerpos de 2, y porque supuestamente el resto de los cadáveres fueron descuartizados y lanzados al mar. En ese momento, muy importante, César Miguel, y termino con esto, se dijo que los narcotraficantes de San Juan de Unares habían recibido el apoyo del Tren de Aragua. Y por eso es que se plantea que desde ese momento el Tren de Aragua domina la zona. Entonces, tiene razón, el anuncio del presidente Trump era del Tren de Aragua la lancha hundida. Mira, de propiedad de la lancha era de un poblador. Incluso la información que tenemos es que ese mismo poblador perdió a su hijo en la lancha y era el poblador que financiaba que estaba costeando la fiesta de la Virgen del Valle, que se celebra hoy, por cierto, y se comenzaba a celebrar el viernes. Esa es la información. La lancha es propiedad. La carga, hay una versión que indica que esa droga llegó desde La Guajira. Y creo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo en primer momento que es el Tren de Aragua porque se conoce que el Tren de Aragua dominaba esa zona. Ahora, entre 2021 y 2022 hubo un cambio allí de mando. Primero estaba como uno de los encargados, porque acordó con el Tren de Aragua, un líder del Tren de los Llanos. Y después a este miembro del Tren de los Llanos fueron fuerzas de Caracas, fuerzas policiales y militares de Caracas, entre ellos el FAES, y mató a ese líder. Desde entonces sigue operando el tráfico de drogas, por lo tanto yo no estaría 100% seguro, César Miguel, que el dominio de esa zona en estos momentos está en manos del Tren de Aragua. Bien, en todo caso vimos ahí los obituarios en imágenes de Instagram y TikTok de los vecinos de San Juan de Unares llorando a sus deudos, los que iban en la lancha, ¿no? Mira, ahí hay que decir un aspecto muy importante. Hay algo que me decían, un mensaje que me enviaron, me decían, bueno, ya para nosotros es casi cotidiano, es casi normal que algo como esto ocurra. Es una situación que ha venido sucediendo y que los vecinos de San Juan de Unares y San Juan de las Gardonas toman como, no se sorprenden. Por supuesto, repito, la fiesta de la Virgen del Valle fue suspendida debido al fallecimiento de estos 8 miembros de la comunidad. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Hasta luego. César Batiz es el director de El Pitazo. Son las 9:59 de la mañana. Capicúa. ¿Qué pasaría si lo que hoy consideramos un alimento humilde fuera en realidad el fruto de un encuentro fortuito ocurrido hace millones de años entre dos especies que jamás imaginamos juntas? La papa, domesticada en los Andes, hace unos 10.000 años, ha sostenido civilizaciones enteras y hoy es el tercer cultivo más importante del planeta. Pero su linaje guardaba un secreto. Su origen no se entiende sin el tomate. Un equipo internacional de científicos analizó 450 genomas de papas y descubrió que hace unos 9 millones de años, un ancestro de tomate silvestre se cruzó con una planta parecida a la papa llamada Etuberosum. De esa unión improbable nació la capacidad de formar tubérculos, un invento evolutivo que permitió almacenar nutrientes bajo tierra y sobrevivir a los climas extremos de los Andes. Hoy existen más de 100 especies silvestres de papa, algunas comestibles, otras tóxicas, todas herederas de aquel cruce ancestral. Los investigadores creen que comprender este origen puede ayudarnos a crear papas más resistentes frente al cambio climático, las plagas y la inseguridad alimentaria. Porque detrás de cada bocado de papa no solo hay historia y genética, también hay una lección. La vida encuentra caminos inesperados para asegurar el futuro siempre. 10:01 de la mañana, vamos ahora a la ciudad de Washington para conversar con Rafael Cox Alomar. El doctor Alomar es abogado constitucionalista, graduado en la Universidad de Harvard
y es profesor de Derecho en la Universidad de Columbia, con doctorado en Historia en la Universidad de Oxford. Doctor Cox, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con usted y con su audiencia. A ver, el presidente Trump ha gobernado por decretos de emergencia. Dice él, Estados Unidos es una nación en crisis. Los problemas son profundos y urgentes. Él sabe cómo solucionarlos, pero sus ideas son difíciles de implementar. Requieren nueva legislación o engorrosas peticiones legales, pero hay una solución. La ley suele otorgar al presidente nuevos y amplios poderes en estado de emergencia. Y así es como él, por ejemplo, ha enviado tropas a algunas ciudades, Washington, D.C., Los Ángeles, ahora amenaza con enviarlas a la ciudad de Chicago. Así es como ha invocado la ley del enemigo extranjero. ¿Qué significa esto en la estructura política jurídica de los Estados Unidos? Bueno, representa en primer término un desafío importante al régimen de separación de poderes, que es el régimen que caracteriza el ordenamiento constitucional americano, y parte de una interpretación sumamente amplia, yo diría arbitraria, de lo que son los poderes del presidente en relación al Congreso. Lo que sucede no es que el presidente de Estados Unidos ostente poderes inherentes para gobernar por decreto. La Constitución no provee para ello. Lo que sucede es que el Congreso de los Estados Unidos históricamente ha legislado y existe legislación para que en algunas ocasiones en donde el presidente pueda invocar la existencia de una emergencia, pues entonces se le ha delegado al presidente cierta autoridad en el ramo arancelario, en el ramo de la seguridad nacional, y él lo que está haciendo es invocando, caracterizando, creando estas narrativas de que existen estas emergencias para poder invocar esa autoridad que el Congreso le delega al presidente en caso de emergencia. Pero no es que él tenga una autoridad inherente que surja de la Constitución claramente. Es una lectura bien agresiva, es una narrativa agresiva, es una interpretación muy agresiva, muy amplia de los poderes presidenciales, y le corresponderá entonces al Tribunal Supremo atemperar esa interpretación sumamente amplia de Donald Trump a la luz de lo que establece la Constitución. He leído una frase que me llamó mucho la atención. El presidente tiene un inmenso poder para definir la realidad. Es decir, si no le gustan las estadísticas que vienen de la Oficina de Estadísticas, despide a la persona que maneja las estadísticas. Y así en cualquier otra cantidad de circunstancias. El Congreso queda al margen de todo esto, todo recae ahora en el Poder Judicial y en el Poder Judicial en la Corte Suprema. Bueno, lo que sucede es que el Congreso no tiene el poder de la revisión judicial. Ese poder lo tiene los tribunales federales, el Tribunal Supremo, que es el único tribunal de estirpe constitucional. Es el único tribunal que la Constitución directamente establece, ¿no? El Tribunal Supremo, que tiene entonces la responsabilidad de determinar qué leyes son constitucionales y qué leyes no lo son, qué acciones del presidente o del Congreso son constitucionales y cuáles no. Así que la bola, como diríamos en Puerto Rico, está en la cancha del Tribunal Supremo. El Congreso tiene un rol obviamente importante en el ramo de la seguridad nacional, porque es el Congreso el que autoriza el financiamiento de cualquier iniciativa de seguridad nacional, cualquier iniciativa militar, inclusive diplomática. El Congreso es la institución que ostenta el poder de la cartera, el poder del dinero. La llave del dinero la tiene el Congreso, no el presidente. El Congreso muy bien podría mañana disponer que no va a haber fondos disponibles para que Donald Trump haga X o Y cosas. El problema es que él tiene obviamente una mayoría exigua, pero la tiene en la Cámara y el Senado. Es muy difícil que esos republicanos se le viren en contra. Y, a ver, esto termina, digamos, si todos los caminos conducen a Roma, todas las discusiones van a conducir a la Corte Suprema. Y ya sabemos que la Corte Suprema pues tiene mayoría conservadora
y aquí influyen muchos jueces, incluso que fueron designados por Donald Trump. ¿Eso de qué manera puede perturbar la salud política de la democracia de Estados Unidos? Bueno, tiene un impacto, pero no necesariamente decisivo. Si algo enseña la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es que en ocasiones los jueces nominados por un presidente no necesariamente cuando tienen que decidir, deciden en favor de las posturas del presidente que los nominó. Ese fue el caso del juez Blackmun, del juez Warren, del juez Brennan, muchísimos otros jueces del Supremo que resolvieron asuntos distintos a lo que Eisenhower hubiera querido, distinto a lo que Nixon hubiera querido, inclusive distinto a lo que Trump hubiera querido. En el caso de la jueza Barrett, que es la jueza que fue nombrada más recientemente por Donald Trump. Sí. Así que es muy difícil, ¿verdad?, predecir. Y después de todo es un tribunal colegiado, son 9 jueces, hace falta buscar una mayoría de 5 y en ocasiones es muy difícil que todos los que nominó Donald Trump voten de la misma manera, ¿verdad? Hay que ver, imposible predecir. En América Latina, que un presidente gobierne por decreto no es nada extraño, es una práctica lamentablemente frecuente, ¿verdad? En algunos casos más extrema, en otros no tanto. Pero en la historia política de Estados Unidos no se veía algo como esto. ¿Qué representa entonces a lo que hemos vivido ahora Donald Trump, históricamente hablando? Bueno, lo que sucede es que en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, con el surgimiento del Estado benefactor y con el fortalecimiento del gobierno federal en relación a los estados, la realidad es que el Congreso le ha delegado muchísima autoridad al presidente. No es que el presidente necesariamente ha cogido poder, es que el Congreso también ha delegado mucho poder al presidente para que el presidente, a través de las agencias federales, pues entonces acometa muchas acciones. Y entonces Donald Trump lo que está haciendo es reclamando todo ese poder de una manera muy agresiva, de una manera mucho más visceral que sus antecesores, y eso es lo que está sucediendo. Él está asumiendo, él está ocupando un espacio, un vacío, y algunas cosas le están saliendo bien, las cortes están validando algunas de sus acciones y otras de sus acciones no le están saliendo bien, como es el tema de la ciudadanía por nacimiento y su interpretación errada de la 14ª enmienda. Y ese tipo de cosas. Yo creo que en el final del camino el sistema está funcionando, la separación de poderes y los pesos y contrapesos están funcionando. Doctor Cox, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer. El doctor Rafael Cox Alomar es profesor de Derecho en la Universidad de Columbia. Nos habló desde la ciudad de Washington. El reloj indica 19 minutos de la mañana. Hacemos una pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. ¿Es cierto que vamos a vivir 150 años? Ya regresamos. En el encuentro reciente que tuvieron Vladimir Putin y Xi Jinping, un micrófono quedó abierto y empezaron a hablar de un tema insólito, la inmortalidad. Pero no como una fantasía, sino como algo muy puntual. Putin dijo: en pocos años, con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos podrán ser trasplantados constantemente para que podamos vivir cada vez más jóvenes e incluso volvernos inmortales. Xi respondió aludiendo a predicciones de expertos que sitúan ese mismo comentario, alcanzar los 150 años. Y según David Sinclair, profesor en Harvard y toda una autoridad en la materia, el hombre que va a vivir 150 años ya nació, ya está entre nosotros. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando tocamos este tema? ¿Es que acaso la inmortalidad es un hecho? En Trieste está el doctor Félix Moronta Barrios. Él es biólogo, especialista en programas de bioseguridad del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y en Barcelona, en España, está el doctor Marc Well. Él es
fundador de la empresa eGenesis Bio, centrada en el desarrollo de órganos para senotrasplantes. Doctor Moronta, doctor Well, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, Hola. un placer. Buenos días, muchas gracias por la invitación, César. Y te saludo también, Mark, un placer. Muy bien. A ver, no voy a entrar a preguntarles qué representa que Vladimir Putin y Xi Jinping sean inmortales, porque me interesa que la conversación sea grata e interesante, ¿no? Así que eso lo vamos a obviar. Pero, por favor, ¿quién es David Sinclair? Le pregunto al doctor Félix Moronta, ¿y de qué habla el doctor Sinclair? Sí, bien, gracias, César. A ver, es un tema apasionante completamente, como biólogo y experto en biotecnología. Esto es un tema con el que no trabajo directamente, pero pues sigo con bastante interés, sobre todo desde la parte de regulaciones, que es de lo que yo me ocupo, las regulaciones de la biotecnología. Y no es un secreto que en los últimos años estamos viendo un boom tremendo en las investigaciones no de la inmortalidad, sino del envejecimiento, ¿no? De cómo retrasar el envejecimiento. Y lo que dice el doctor Sinclair, por ejemplo, de que el próximo humano que va a vivir 150 años ya está entre nosotros, a mí personalmente me gustaría creerlo. Todavía soy un poquito escéptico, honestamente, en eso. Yo creo que queda mucho por recorrer hasta llegar a ese punto. Lo podemos ir conversando con lo que queda de conversación. Pero yo soy un poquito escéptico en eso. Eso no quiere decir que los avances en anti-aging, ¿no? Envejecimiento, estén dando pasos impresionantes, ¿no? Que ya conversaremos con trasplante de órganos y otro tipo de intervenciones. Pero con el doctor Sinclair sí es una referencia, sus estudios científicos absolutamente válidos, pero con ese tipo de afirmaciones yo todavía un poco escéptico. A ver, le quiero preguntar al doctor Well. Nosotros estamos sometidos a un proceso de envejecimiento y eso es normal. Por un lado nacemos, llegamos a cierto momento Quiero ver al doctor Well, por favor, si me ayudan. Gracias. Muy bien. La pregunta que quiero hacerte, Mark, es ¿de qué se trata? ¿De no envejecer o de revertir el envejecimiento? ¿Para qué son los trasplantes? De eso que estaba hablando, de lo que fue lo que le asomó precisamente Vladimir Putin a Xi Jinping. Sí, la verdad es que, bueno, antes decir que sí que me gusta que tengan este entusiasmo por la biotecnología y bueno, en cualquier caso estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Félix, ¿no? Yo creo que estamos teniendo una inercia muy positiva, es un momento muy dulce para las biociencias, ¿no? Estamos viendo terapias CRISPR llegando a los pacientes, los mismos órganos para trasplantes, incluso una cosa tan compleja como un órgano, hacer órganos, digamos, fuentes ilimitadas en cerdos. Pero bueno, pero sí que es verdad que yo me siento más cómodo siempre hablando con datos y siempre es más difícil hacer proyecciones de futuro. Hay varias maneras de hablar de lo que es básicamente técnicas para combatir lo que es el aging, ¿no? Por un lado están técnicas que es el reemplazo, ¿no? Lo que sería cambiar un órgano. Esto no está hecho. Por ahora solo se cambia un órgano si es un caso de una enfermedad grave, que el órgano ya no funciona. Pero bueno, también supongo que lo hablaremos más tarde, ¿no? Hay otras técnicas que parece que pueden rejuvenecer mediante intervenciones menos radicales que no cambiar una cosa tan grande como, bueno, un órgano entero, ¿no? Claro, porque en las veces que hemos conversado previamente, Mark, ha sido a propósito de trasplantes ante enfermedades, ¿verdad? Hay que trasplantar el hígado y es para salvar una persona. Pero en el caso prepotente que comentaban estos líderes mundiales, están hablando de ellos mantenerse jóvenes. Esa era la idea. Es decir, no es que voy a trasplantarme tal órgano porque está enfermo y estoy en riesgo de vida, sino lo voy a trasplantar por un órgano más joven para que yo pueda vivir más tiempo. Eso puede plantear problemas éticos importantísimos, ¿verdad? Pero científicamente hablando, ¿eso en qué consiste? Le pregunto a Félix.
Sí, muy bien. Estoy de acuerdo, como ya lo dijimos, que esta conversación entre los dos líderes ha suscitado un interés tremendo, del que obviamente tenemos que aprovechar para hablar de estas cosas más a menudo. Sí. Por ejemplo, esa idea de cambiar un órgano por uno más joven, o sea, eso es completamente futurista. Totalmente, ¿no? Como ya bien lo dijo Mar, eso es algo que es que no está ni siquiera en el blueprint actual, ¿no? Hay demasiados obstáculos que solventar primero, ¿no? Muchos. Entonces, yo esa conversación, yo preferiría interpretarla como esas intervenciones que no son tan drásticas, como bien lo dice Mark, para a lo mejor frenar o enlentecer el envejecimiento, ¿no? Hay otros fármacos, hábitos, estilos de vida, el ambiente. O sea, hay otra serie de intervenciones que parecen, ¿no? Tanto en modelos animales como celulares y en algunas evidencias en humanos, parece que pudiera ayudarnos a evitar envejecer tan rápido. Eso no quiere decir que lleguemos a los 150 años, ¿no? Ese es el mensaje que a mí me interesa decir, ¿no? En los próximos años. Pero, bueno, son pasos que sin dudas se han logrado. Pero hay muchas interrogantes todavía, ¿eh? A ver. Sí. ¿Qué tipo de interrogantes, Félix? Bueno, es que, por ejemplo, en ese caso ya tenemos que llegar a los específicos. No sé, se me ocurre el acortamiento de los telómeros. Los telómeros es el extremo de los cromosomas, ¿no? Imagínate, César, una trenza de un zapato, ¿no? La punta que tiene un plastiquito que lo protege, ¿no? Sí. Imagínate que eso es un cromosoma. Cada vez que una célula se divide, y nuestras células se dividen muchas veces al día, depende del tejido también, ¿no? Pero se dividen constantemente. Cada vez que se divide, ese extremo del cordón se recorta, se desgasta. Es un fenómeno biológico natural. Y eso es uno de los marcadores del envejecimiento. Ahora, hay compuestos naturales y sintéticos que parece que pueden frenar o incluso alargar un poquito esos telómeros. Esto, lamentablemente, se ha tomado como un boom en que tienen otro tipo de cierta industria que tiene otro tipo de intereses, ¿no? De vender suplementos milagrosos, etc. Pero hay que entender que un acortamiento o un alargamiento del telómero no necesariamente se traduce en retrasar el envejecimiento. Nosotros tenemos muchos relojes biológicos, no hay uno que marque nuestra vejez. Hay muchos. Los telómeros son uno. Y como eso hay muchas variables más. A ver, Mark, he leído esto del señor Sinclair. Disculpen que insista con Sinclair, pero me llamó la atención esta frase. No se trata de la dieta o el ejercicio solamente, sino la capacidad de reprogramar el hipegenoma, restaurar el reloj biológico de nuestras células para devolverles un estado joven. En sus palabras, no se trataría de ralentizar el envejecimiento, sino de revertirlo. Es el desafío, supongo, el reto más importante en la historia de la humanidad, ¿verdad? Permanecer siempre joven, la fuente de la eterna juventud. ¿Ciencia ficción o realidad todo esto, este universo que está por delante, Mark? Bueno, yo creo que, a ver, estos conceptos que habla el doctor Sinclair son apasionantes y es verdad que la biología tiene un poder extremadamente, no sé, emergente y sorprendente, ¿no? O sea, de dos padres adultos sale un niño que tiene edad cero, ¿no? O sea, la biología tiene este poder de transformarse y revertir el tiempo de desarrollo, ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, en el lab de Sinclair, que ellos lo han explorado, intentar inducir, ellos lo que llaman estos factores de Yamanaka, esta manera de retrasar, digamos, ir para atrás en el tiempo de desarrollo para, por ejemplo, algunas enfermedades de ojo. Y claro, este es un concepto apasionante y, de hecho, hay muchos investigadores en el mundo tratando de explotarlo. Ahora bien, ¿cuándo podremos hacer eso de una manera controlada en población sana y libre de riesgos?
y con qué nivel de efectividad. Pues bueno, yo creo que estas son cosas que tendremos que ir aclarando paso a paso. Es evidente que yo comparto con esta visión y este entusiasmo que la biología tiene la capacidad de hacer esto. Donde estamos en explotar esta capacidad, pues bueno, pues estamos en un estadio que quizá no está ya todavía listo, ¿no?, para ser usado hoy mismo. Claro, es que cada vez que en la historia, sobre todo en la historia de los últimos siglos, del siglo pasado y lo que va de este, cada avance de la ciencia nos pone más cerca de las posibilidades de Dios, de las posibilidades divinas, porque entonces estamos retando nada menos que a la divinidad. Tal cosa no se puede hacer porque eso es designio divino y punto. Pero si decimos 150 años, decimos 300, ¿verdad? Y ya es Matusalén. En fin, esto no tiene límite. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho ustedes, que son la autoridad en la materia. Félix, muy bien. Lo que nos basta en este momento es saber tal cosa es posible. Sí, en teoría eso es posible. Muy bien. Yo puedo retrasar el fin de esa puntita de plástico de la trenza del zapato, de la agujeta del zapato. Muy bien. En la actualidad, ¿qué es lo que tengo? Para no entrar en que habrán seres privilegiados, Xi Jinping y Vladimir Putin, que podrán arreglárselas para vivir 150 años. En la actualidad, realmente, ¿qué es lo que tiene la humanidad? Félix. Sí, me encanta esa pregunta, César, porque, a ver, si nos vamos a lo más fundamental que tenemos, tú, Mark, o yo, o qué tipo de control tenemos en este aspecto. Y lo principal que podemos controlar, primero, es nuestro carácter ante la vida, ¿no? Es lo principal, de ahí parte todo. Y segundo, nuestros hábitos, ¿no? Entonces ya está completamente, se sabe muy bien, está bien determinado como ciertos hábitos saludables influyen directamente y positivamente en tener una mejor vida, porque yo creo que esa es la gran pregunta, ¿vivir más o vivir mejor? ¿No? Entonces yo creo que nosotros, a la humanidad, el común, como nosotros que estamos aquí compartiendo esta llamada, tenemos que preocuparnos por vivir mejor, porque nosotros no tenemos acceso ni vamos a tener en nuestro lo que nos queda de vida, acceso a órganos rejuvenecidos o a terapias futuristas que nos permitan, ¿no? Yo creo que tenemos, y el mensaje que a mí me gusta darle a mi familia es ese, o sea, vivamos de la mejor manera posible, teniendo nuestras mentes completamente serenas, acompañadas de unos hábitos diarios que nos ayuden a vivir mejor cuando, bueno, lleguemos al extremo de nuestra vida, hasta que nuestros telómeros no puedan acortarse más. Bueno, que lleguemos completamente con una mente sana y con un cuerpo muy decente para, bueno, vivir bien. Yo creo que eso es lo que tenemos en nuestras manos, que es seguro que funciona, quiero decir. Y en la actualidad, por ejemplo, cuando hablamos de sobrevivencia, ¿verdad?, de curar una enfermedad, alguien que está en un estado terminal, que apela a un trasplante de órganos, incluso en estos casos, Mark, son hoy por hoy hechos privilegiados, suelen ser muy costosos, por escasos, ¿verdad? Pregunto. Totalmente, totalmente. Ahora mismo, claro, un tratamiento de estos pues tiene todos los efectos secundarios, como es la inmunosupresión, que solo están justificados en frente de una malaltía, de una enfermedad grave. Ahora bien, es como todo, ¿no? Hay partes que ya podemos cambiar con menos coste, pues algunas, ¿no? Partes sencillas. Podemos ponernos un implante dental, una prótesis de... No nos podemos cambiar nada para, bueno, mejorar la calidad de vida. Lo que pasa es que, claro, pasar de aquí pues, a partes quizá más grandes, pues bueno, tendremos que ver con el tiempo, ¿no?, cómo podemos avanzar. Claramente yo comparto la visión, lo que sí que me cuesta es poner exactamente esta fecha, ¿no? Sí, bueno, queda para el futuro y habrá que revivir a Julio Verne para que imagine una historia sensacional y vendrán Frankenstein y tantos monstruos. Pero me gustaría volver sobre discúlpame, Félix, pero trato de decir y lo que me sale es Telémaco, el hijo del pobre Ulises, ¿no? Repite la palabra, por favor. Sí, correcto. Los telómeros. Telómeros. Muy bien. Telómeros. ¿Qué tanto ha avanzado la ciencia con los telómeros hoy por hoy? Muchísimo.
Absolutamente. Eso es un campo de estudio y por favor, Mark, corrígeme o construye sobre lo que yo voy a decir, pero es un campo de estudio completamente dinámico que ha hecho avances tremendos. De hecho, como lo que estaba comentando, una de las partes más activas en ese campo es encontrar desesperadamente qué tipo de compuestos pueden alargar o frenar el acortamiento de esos telómeros, qué tipo de enzimas, ¿no? Desde hace décadas se conoce una enzima que se llama la telomerasa, ¿no? Porque se encarga de construir o de reparar esos telómeros, y entonces se buscan compuestos naturales en plantas, en insectos, en animales, ¿no? Que tengan la actividad de promover la telomerasa. Pero hay otro tipo de células, César, donde la telomerasa está súper activa. En esas células que no paran de dividirse y que todos odiamos, que son las células cancerígenas, ¿no? Entonces, todo se trata de un equilibrio muy sutil y perfecto que tenemos en nuestro metabolismo. Entonces, por eso cada cosa, cada investigación que se hace, que se prueba o que se obtienen evidencias en una placa de Petri, quiero decir, en unas células, no necesariamente se va a traducir en que en un organismo multicelular y complejo como un ser humano vaya a tener el mismo efecto. Muy bien. El tiempo se nos ha acabado, así que, Mark, te voy a dejar la palabra conclusiva en el día de hoy, en esta muy interesante conversación, por favor. Sí, yo la verdad es que vemos que la biología está en un tiempo, esto que llamamos exponencial, ¿no? Con cambios súper interesantes, que de momento estas tecnologías más arriesgadas las aplicamos a enfermedades graves, donde el riesgo justifica el fin. Pero sí que vemos que, como comentaba Félix, ¿no? Que hay partes de la medicina que parecen ser muy prometedoras, al menos en estudios en animales, tanto lo que es telomerasa, restricción calórica o incluso algunos compuestos que conocemos desde hace años como rapamicina. Pero sí que esto hay que consolidarlo y contrastarlo, ¿no? Porque todo esto es muy emergente y hacer estudios de envejecimiento se tarda tiempo, porque necesitamos tiempo para envejecer. Así es. Pero en cualquier caso, muy entusiasmante de verlo. Gracias. Mark, Félix, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Los doctores Félix Moronta Barrios en Trieste, Italia, y el doctor Mark Well en Barcelona, España. 10:32, una pausa y ya regresamos. Y ahora vamos hasta la Valencia mediterránea, donde está nuestro buen amigo Robert Andrés Gómez. Robert, muy buenos días, muy buenas tardes allá. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha concluido un festival de Venecia que, por lo visto, ha desbordado las expectativas. ¿Qué nos puedes decir, Robert? Bueno, es curioso. Es un festival que literalmente ha sido una gran fiesta. Yo no había visto desde hace tiempo un festival que fuese tan alegre, tan feliz, con tantos aplausos, con tantas ovaciones de 13 minutos, quizás la más corta, no lo sé. Pero luego es curioso que un festival tan solar, por llamarlo de alguna manera, ha terminado con una gran diatriba, ¿no? Ajá. Que es este premio a Jim Jarmusch frente al galardón que se ha llevado el León de Plata, la película tunecina de Kautet Ben, que se llama La voz de Hind. Esto es muy curioso. Pero bueno, a ver, ahí es. Ponnos al tanto a los que no sabemos qué fue lo que ocurrió, porque como tú decías, hubo ovaciones maravillosas, la ovación al Frankenstein de Guillermo del Toro, Mariana Rondón y Karina Sainz también fueron ovacionadas con la adaptación cinematográfica de La hija de la española, Aún es noche en Caracas. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con estas películas que se llevan en definitiva el león del festival? Bueno, yo tengo como una peculiar teoría con los festivales de cine este año, los grandes festivales de cine, que de pronto creo que están haciendo una política de recambio. Es decir, hay un recambio generacional evidente. Los grandes autores ahora, los grandes maestros que ovacionamos, que seguimos desde hace mucho tiempo, pues probablemente estén ya en un cierre de carrera, ¿no?
Ojalá algunos de ellos o todos ellos puedan darnos más películas. Y así como ha ocurrido en Cannes, por ejemplo, con Jafar Panahi, pues Venecia ha premiado a un gran maestro como Jim Jarmusch, un director de pequeñas historias, un director absolutamente inamovible, con una cámara muy quieta, muy sensata, siguiendo unos personajes prácticamente inusuales a lo largo del cine, los propios antihéroes o los más grandes antihéroes que se pueden ver en un cine independiente, ¿no? Y esa Y de película, pronto, esa película Father, Mother, Sister, Brother, ¿de qué trata? bueno, es una historia familiar. Es Ajá. curioso porque películas de Jarmusch realmente hablan sobre individuos, ¿no? Personajes muy peculiares, algunos incluso homenajeando al cine japonés. Pero aquí hablamos de una película familiar. A mí de pronto me ha recordado más al cine de Noah Baumbach que el del propio Jarmusch, pero bueno, habla de unos hermanos que se encuentran, que se reencuentran y comienzan a estallar las desavenencias familiares. Es una película muy al estilo Jarmusch en el sentido de que él la organiza por capítulos, por episodios. Esta es una película que se realiza en Estados Unidos, en Irlanda, en Dublín y luego en Francia. Y tiene unos protagonistas maravillosos, porque está Tom Waits, que es prácticamente la banda sonora permanente de Jarmusch, pero que aquí actúa. Está Dan Driver, que también se lució con Jarmusch en Patterson, quizás una de las películas más hermosas rodadas por este director. Pero también están Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps, que son pues los actorazos o los intérpretes que son, y algunos, por supuesto, superestrellas desde hace más de 4 décadas, como Claro, Rampling. claro. Y esta película, La voz de Jim. También tenía bastantes papeletas para llevarse el premio, ¿no? Ajá. Quiero decir. Lo que pasa es que la película de Benhania, la tunecina, La voz de Jim, es una película que habla sobre el conflicto palestino que está ahora mismo sobre el tapete. Llevamos prácticamente 2 años sumergidos en esta guerra. Somos testigos distantes de lo que está ocurriendo allí, y por supuesto de pronto aparece esta película centrada en una niña que muere durante los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, y esto despierta pues una ovación tremenda, una paz. Creo que es la película que más aplausos ha recibido esta vez, si no recuerdo mal, como 23 minutos de ovación, Dios, ¿no? Dios. Y se pensaba que esta era la gran ganadora. Me imagino que el festival no ha querido que esa pasión política sea la que mandase durante el certamen. Estamos hablando de que aquí está Alexander Payne como jurado, está Stéphane Brisset, en fin, hay un gran jurado aquí detrás. Y bueno, han optado por Jarmusch. Jarmusch incluso creo que ha sentido un poco de pudor al recibir el León de Oro, porque dice que ha agradecido que el jurado se haya decantado por su película, que es una película políticamente sentimental. Así que bueno, ahí Ahora, está. la premiación es un largo rosario, ¿verdad? Es una ristra de nombres. De esa Sí. larga ristra, ¿qué destacarías? Porque me llama la atención que el mejor documental es un documental sobre Mata Hari, de manera tal de que esos personajes no desaparecen. Nunca desaparecen, pero fíjate, hablando de documentales, el premio especial del jurado se lo lleva un director que ya ha ganado el León de Oro, un director italiano, Gianfranco Rossi, que se llama Sotto la nuvole. Es una historia sobre el subsuelo, sobre las profundidades de Nápoles. Es toda una poética sobre lo que significa esa ciudad que se ha ido ocultando permanentemente por las erupciones, por la marca del Vesubio, etcétera, y todo ese viaje subterráneo que hay allí. Pero también, por ejemplo, me ha parecido interesantísimo, quizás algunos pensarían que es un premio de consuelo, pero en los últimos certámenes el director de La Gran Belleza había sido un poco olvidado, y aquí aparece con La Gracia,
una película sobre un personaje, un presidente de ficción, interpretado por Tony Servillo, que se lleva el premio al gran actor, por ejemplo, el mejor actor. Pero sí, la riesgo es grande. Yo creo que aquí, incluso una de las cosas que tiene Venecia es que marca el camino o finalmente va acortando la brecha hacia los premios Oscar, que arranca prácticamente en Cannes. Algunas películas de Sundance también se van a colar en la temporada de premios. Pero aquí aparece dos películas que van a llamar mucho la atención en la temporada de premios. Primero, el Frankenstein, de Guillermo del Toro. Sí. Es una historia universal y que además vamos a ver enseguidilla dos películas más inspiradas en esta novela de Mary Shelley, pero que no se lleva ningún premio. Pero sin embargo va a estar por allí marcando el paso. Pero la otra película, The Smashing Machine, de Benny Safdie, uno de los hermanos Safdie, con The Rock como protagonista, creo que también va a ser una de las grandes películas en la temporada de premios, por supuesto por lo que significa The Rock y cómo parece haberse entregado a este papel en cuerpo y alma, incluso mostrado un rostro completamente distinto y además jurando que va a luchar más por este tipo de películas, y creo que por ahí vamos a ver algún tipo de marca hacia los premios de la Academia. Sí. No obstante, creo que este año, de nuevo, si algunas películas norteamericanas o internacionales tendrán oportunidad en los Oscars, serán las películas que aparecieron en Cannes. Muy bien. Una mención, ¿llegaste a ver o qué sabes de la película de Mariana Rondón y Marité Ugaz, Aún es noche en Caracas, inspirada en la novela de Karina Sáenz Borgo? Pues para mí, te diré que todavía aún es pronto porque no la he podido ver. Estoy intentando seguir cómo fue su presentación. Estuvo dentro del mercado del festival, en una presentación especial y tal, pero creo que es una película interesante, sobre todo porque es la primera vez que estas dos creadoras pues salen de su universo, salen de su mundo, de sus propias películas. Ahora mismo está Safari en plena recorrido y estrenos en América Latina, y aquí es una película completamente diferente. Entonces será interesante poder ver esta historia, además el elenco involucrado allí. Sí, señor. Robert, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muy buena semana. Gracias, igual para ti. Robert Andrés Gómez, crítico de cine, guionista también desde Valencia. 10:48 de la mañana. Este domingo 14 se develará lo que todos estamos esperando. La noche donde cada mirada está puesta en un mismo escenario. Los premios Emmy 2025 llegan con la promesa de una competencia sin precedentes. Severance encabeza con 27 nominaciones, convirtiéndose en el gran favorito de la crítica y del público. Pero Succession y The White Lotus no se quedan atrás. Ambas producciones llegan cargadas de fuerza y listas para reclamar su lugar en la historia de la televisión. Este año el brillo de Hollywood se mezcla con el dominio de las plataformas de streaming que transformaron la forma en que consumimos historias. Series que antes parecían imposibles hoy marcan tendencia, multiplican audiencias globales y muestran que la pantalla chica ya no es tan chica. Actores, directores y guionistas aguardan el veredicto. La alfombra roja se prepara para recibir emociones, sorpresas y discursos que resonarán mucho más allá de esta noche. Y aunque solo algunos levantarán la estatuilla dorada, los Emmy celebran algo más grande. El poder de las historias que nos conmueven, nos hacen reír, llorar y, por supuesto, soñar. Y hablando de sueños, vamos ahora a ver si podemos seguir soñando con la vino tinto en el encuentro que tenemos previsto para mañana en Maturín. Vamos a Maturín, allí está Anthony Abellás. Anthony, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. César Miguel, buenos días. Un saludo para ti y por supuesto también para toda tu audiencia, seguidor de tu trabajo, admirador también de él, así que es un gran honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Estás en Maturín. ¿Cómo está la ciudad en este momento?
Bien, la ciudad siempre se revitaliza, ¿no? Cuando está un partido de la Vinotinto a la vuelta de la esquina, este ha sido la sede de la selección nacional durante todo el proceso eliminatorio. Es el último partido de local, el último partido de las eliminatorias, así que de una u otra manera la ciudad está ya habituada a recibir este tipo de eventos en los últimos 3 años y bueno, como bien lo decías, tú, ¿no? Mañana ya es la última oportunidad para tratar de mantener ese sueño mundialista vivo. A ver, ¿cómo llega la posibilidad de la Vinotinto a la fecha de hoy? Anthony. Bueno, la importancia de este partido, cualquier etiqueta que le pongamos no es exagerada en función de su importancia histórica, ¿no? Literalmente es la primera vez en la historia que Venezuela está tan cerca de clasificar una Copa del Mundo. Si bien es cierto, y hay que recordarlo, que incluso en los mejores escenarios Venezuela no va a poder certificar su clasificación mundialista mañana, sino más bien clasificar al repechaje intercontinental que se jugaría en marzo del año que viene. Entonces mañana ciertamente se daría un gran paso que le haría a Venezuela rozar la clasificación mundialista, pero luego quedaría otra tarea pendiente el año que viene. Venezuela llega con la posibilidad en sus manos. Si Venezuela mañana le gana a Colombia, no tiene que mirar hacia los costados ni estar supeditada a lo que Bolivia, que es su rival directo en este contexto, haga en el Estadio Municipal del Alto, en la altura de Bolivia, ante la selección de Brasil. ¿Cómo está Bolivia en este momento y cómo está Venezuela? Futbolísticamente hablando, creo, objetivamente también diciéndotelo, Venezuela es un equipo más completo, es un equipo que tiene más herramientas desde lo futbolístico, se ha hecho fuerte por ahora y esperemos que mañana se mantenga. También es la primera vez en la historia que Venezuela está invicta en condición de local. Sabemos todos los condicionantes geográficos y por ende futbolísticos que le aportan a Bolivia jugar en la altura y por eso hay dudas en ese partido contra Brasil, porque si nos guiamos por el bagaje histórico, es evidente que la selección de Brasil ha sido aplastantemente superior a lo largo de los últimos años, ¿no? Pero ese condicionante en la ecuación, esa variable en la ecuación de la altura, hace que todos dudemos un poquito porque varias selecciones lo han sufrido. Pero como te digo, yo creo que Venezuela llega bien a este partido en función de las herramientas y el capital humano con el que cuenta. Es una selección, lógicamente, y así se le ha hecho saber al profesor Fernando Batista, al entrenador, que desde mi humilde criterio pudiese jugar mejor al fútbol, pero creo que el componente emocional que va a imprimirle a los jugadores una motivación extra, si cabe, va a estar muy presente mañana y va a poder sacar el partido adelante. Esperemos que así sea. ¿Y cómo va Colombia ese juego de mañana? Colombia ya está clasificada matemáticamente al Mundial, lo logró el jueves pasado ganándole justamente a Bolivia en Barranquilla 3-0. En el ámbito del profesionalismo creo que sería atrevido decir que Colombia va a regalar el partido o va a entrar relajada a la cancha, pero formal y objetivamente hablando en la práctica es evidente que no se están jugando nada, ¿no? Y el objetivo principal de la cumplido, que es clasificar al Mundial. Pero aquí hay todo un componente histórico y de temas fronterizos incluso que entran en juego en el fútbol. Como suele ser el deporte, parece ser un escenario adicional de la política y de la historia en líneas generales. Y bueno, para colombianos y venezolanos este siempre es un partido aparte. De hecho, independientemente de no ser Argentina o Brasil, este se considera uno de los clásicos del fútbol sudamericano, ¿no? Venezuela contra Colombia, ajeno a los resultados, repito. Así que independientemente del momento en el que llegue cada selección, se juega como un partido aparte y así lo demuestran las estadísticas. Venezuela como local ha jugado 9 veces contra Colombia, 2 victorias, 2 derrotas, 5 empates, un balance muy, muy parejo. Si se empata mañana, ya que es lo que más ha ocurrido históricamente entre estos dos equipos, ¿qué pasa? Si se empata mañana, siempre y cuando Bolivia no le gane a Brasil, Venezuela está en el repechaje. Si Bolivia le gana a la selección de Brasil en un supuesto negado César Miguel y Venezuela empata contra Colombia, lamentablemente la selección de Bolivia superaría por 1 punto a la Vinotinto y estaría clasificando a la selección del Altiplano al repechaje. Si llegaran a empatar en puntos, es decir, por ejemplo, Venezuela y Bolivia empatan o Venezuela y Bolivia pierden, consiguen resultados que hagan que empaten en puntos, el golaveraje, la diferencia de goles, sigue beneficiando a la selección Vinotinto, que es el criterio de desempate en caso de empate a puntos, valga la cacofonía. Y allí Venezuela sería la clasificada. Muy bien. Bueno, a ligarla y a rezarle a la Virgen del Valle, ya que hoy es el día de la Virgen del Valle. Y a quien haga falta. A quien haga falta. A quien haga falta. Más no tengo fe.
Anthony, Efectivamente. muchas gracias, Anthony, por estos minutos en la mañana de hoy. A ti un gran placer. Saludos a toda tu audiencia y bueno, como lo decías, a ganar mañana, Dios mediante. Así será. Anthony Abellás está en Maturín. En Margarita, la Virgen del Valle no es una figura sagrada. Es la costura invisible que une la fe con la sal, el consuelo con la brisa, la esperanza con el tambor de los días. Venerarla no es un acto religioso, es un gesto doméstico, como barrer el patio al amanecer o ponerle al café ese chorrito de cariño que no viene en la receta. Esto lo ha escrito la periodista Soledad Morillo Belloso, y por supuesto con esos dos apellidos viene del Zulia, se crió en Caracas, pero confiesa aquí que tiene ya décadas viviendo en Margarita. Venerarla es también resistir. En cada vela encendida hay una historia de lucha, una enfermedad vencida, un hijo que volvió, un pez que se dejó atrapar cuando ya no quedaba esperanza. La Vallita es la memoria de un pueblo que ha aprendido a convertir el dolor en canto, la espera en procesión, el silencio en plegaria. En Margarita hasta los ateos veneran a la Vallita porque ella no exige credos, pide corazón. Su presencia no se discute, se respira. La Vallita es la patrona de los que no creen en santos, pero sí en los abrazos, de los que no van a misa, pero sí a la procesión, porque allí se camina con el alma en la mano. Acompaña al pescador agnóstico cuando el mar se pone bravo. Consuela al escéptico cuando la vida se rompe. No exige que creas en ella. Ella cree en ti. Recomiendo que busquen la lectura de este hermoso texto de Soledad Morillo Belloso. Está en mi página, cesarmiguelrondón.com. Cuando la veas pasar entre cantos y pañuelos, quizá también sientas que su mirada te reconoce, que te abraza sin juicio, que te dice sin palabras, aquí estoy, no estás sola, no estás solo. El Día de la Virgen del Valle. Y este martes en Conexión seguimos de cerca todo lo que ocurre en Venezuela. Este martes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.